Amén, gloria al Señor. Bueno, pues damos la bienvenida a todos los hermanos en general, hermanos presentes, Dios me les bendiga, hermanos que nos están viendo también por medio de diferentes, ¿verdad?, programaciones que hay por medio de la internet. Dios me les bendiga, Dios me les guarde donde estén. Y a los hermanos aquí presentes, gloria al Señor. Sé que estamos en los días festivos, ¿verdad? Donde otros han aprovechado vacacionar. Qué bonito, ¿verdad? Vacacionar, ¿verdad? Pero yo pienso que ahorita vacacionar como que no se le siente gusto, ¿verdad? Porque andar así, todo allá afuera, ¿verdad? Pero qué bueno, más gusto es verles a ustedes en la casa del Señor. Amén. Y a mis hermanos ahí. Bueno, vamos a continuar con el estudio. Toma asiento, Saraí, Dios te bendiga. Amén. El viernes pasado tuvimos el principio o el tema número 1 del capítulo 23 del libro de Mateo. Amén. Del libro de Mateo, en el capítulo 23, estudiábamos el día viernes. El día viernes tomábamos el tema, el buen consejo ayuda si se toma en cuenta. Amén. Pero aunque sea buen consejo, pero si no se le toma en cuenta, de nada sirve. ¿Verdad que sí? De nada sirve. Y si es buen consejo y si se le toma en cuenta, sirve de mucho. Amén. Dice un dicho por ahí, ¿verdad? Que el que agarra consejo o sigue el consejo llega viejo. Así dice un dicho, ¿verdad? Así que agarremos los consejos para llegar a viejo. Aunque no nos guste a veces, ¿verdad?, que nos digan viejos. Pero fuertes en el Señor. Amén. Entonces, continuando con ese estudio, les decía el viernes que el problema que tenemos a nivel mundial es un problema que ya usted lo sabe, por eso usted anda así de esa manera, ¿verdad? Y muchos, no solamente usted, andamos así y bueno, otras cosas más que están sucediendo. Pero lo que me estoy basando en esta tarde, bueno, habiendo empezado el viernes, es sobre el virus que ha entrado dentro del ambiente cristiano. Amén. Dentro del ambiente cristiano. Un virus que está llevando a muchos líderes, a muchas congregaciones, a muchos hermanos, hasta apartarse del Señor. Amén. Entonces, en esta tarde quiero tomar el segundo tema de estos versos que vamos a estar estudiando brevemente, porque estamos brevemente aquí. El tema se titula así, oiga bien: Jesús denuncia o rechaza al mal consejero. Hay muchos que se la llevan de consejeros. Y los fariseos y los escribas eran consejeros. Pero eran de aquellos consejeros que decían, hagan esto, y ellos no lo hacían. Amén. Y el problema que hay hoy en día dentro del ámbito cristiano, y quizás puedo decirlo que cuando yo conocí al Señor no era tanto. Y sí, siempre han habido, ¿verdad?, falsedades de líderes, falsa doctrina, siempre ha existido. Pero cuando yo conocí al Señor no existía tanto como lo que hoy en día se ve. De una manera fuerte. En el verso 4 del libro de Mateo, en el capítulo 24, que es el texto que estamos leyendo, únicamente como lectura, dice así: respondiendo Jesús les dijo a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Amén. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos? Mirad que nadie os engañe. No vamos a entrar a estudiar la palabra engaño, pero pensemos un momento breve sobre el engaño. ¿Qué provoca el engaño? Puede provocar enojo, ira, puede provocar muchas cosas, el engaño.
Pero espiritualmente hablándolo, el engaño provoca una cosa que es bien terrible en la vida del cristiano, que es la muerte espiritual. Por ejemplo, el engaño que hubo en el huerto del Edén trajo a la vida de Adán, de Eva, y para acá hasta este día, muerte espiritual. Claro, hoy tenemos la bendición de poder obtener vida eterna y ser perdonados de ese engaño por medio de Jesucristo, el Salvador, el que murió en la cruz del Calvario. Pero Jesucristo dijo: mirad que nadie os engañe. Y estamos, hermanos, estamos en los tiempos donde hay bastante engaño. Hablándolo espiritualmente, dentro del ámbito cristiano. Ya pienso que el decirle esto a usted ya no es cosa nueva para usted, ¿verdad que no? Usted entra a la internet y en YouTube o Facebook y usted empieza a ver cantidades, ¿verdad? De muchas veces de líderes que se le cuentan primero qué es lo que tiene aquella persona, y él viene y habla en el nombre de Dios diciendo qué tiene aquella persona, y realmente no era de Dios, sino que ya se lo habían dicho a él anteriormente. Y así muchas cosas más, ¿verdad? Como aquellos que se paran y reprenden aquellos tornados que vienen, aquellos huracanes que vienen, y no pasa nada. Porque la naturaleza no se va a detener, es así. Solamente el único que la puede detener es Dios. Entonces, hablamos el viernes también sobre ese tema. El buen consejo ayuda si se toma en cuenta. El buen consejo ayuda si se toma en cuenta. Ahora, el tema es: Jesús denuncia al mal consejero. ¿Quién es o quiénes son esos malos consejeros? Bueno, el viernes lo vimos en breve y el Señor Jesucristo lo describió. Amén. El Señor Jesucristo lo describió. ¿Quiénes eran estos dos consejeros, dos grupos de personas? Los fariseos y los escribas. ¿Y eran los únicos? No, eran muchos más. Pero en los que se veía más la palabra hipocresía era en ellos. Y el Señor Jesucristo lo describe, y hoy en esta tarde lo vamos a ver. Algo que veíamos también en el capítulo 23, ya entrando al verso 1 del capítulo 23, allí mismo en Mateo, dice el verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. Esa palabra, habló Jesús a la gente, nos lleva a pensar que Jesucristo también tuvo el papel de consejero. Amén. De consejero. Consejero. Yo, cuando no era cristiano, yo aconsejaba a las personas borrachitas. Yo les decía: oiga, eso es malo, usted va a morir en el alcohol y esto y lo otro. Y yo trataba de aconsejarlo. Ahora, ¿era buen consejo? Era buen consejo. Porque yo le decía: no tomen, mire, les va a hacer daño, porque me daban lástima. Pero a la misma vez yo también tomaba. O sea, mi persona era un mal consejero con mis actos, aunque el consejo era bueno para la persona. ¿Sí me entiende? Entonces, aquí el Señor Jesucristo habla a la gente, habla a las personas. Amén. El Señor Jesucristo habla a las personas. Y cuando el Señor Jesucristo habla a las personas, habla con el único objetivo de poder bendecirles. Amén. De poder bendecirles. Primero,
siempre que el Señor Jesucristo les hablaba a las personas, era con el interés de restaurar y de bendecirles. Les dije lo primero. Segundo, el Señor Jesucristo nunca fue el protagonista, sino que las personas que necesitaban de la ayuda de Él eran los protagonistas. Y tercera cosa que les mencionábamos el viernes, como un recordatorio, como recordando más o menos lo que el viernes decíamos, es que Jesucristo enseñaba también a no dejarnos influir por los títulos. ¿Títulos en qué sentido? Títulos como los que hoy en día vemos, ¿verdad? Que el título eleva a la persona. No estamos hablando de títulos a nivel secular, no. Entonces, el Señor Jesucristo, una de las cosas que Él tenía era que Él rechazaba el protagonismo. El protagonismo. Y en el verso 11 del capítulo 23, el Señor Jesucristo les dijo así: el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo leo una vez más. El Señor Jesucristo rechaza el protagonismo. Aquí no debe de haber protagonismo en nadie. Decíamos el viernes, todos somos hermanos en Cristo. Amén, ¿verdad que todos somos hermanos en Cristo? Nadie es mayor que nadie. Aunque usted pueda tener un buen trabajo, aunque usted pueda ser bien estudiado, usted no es mayor de nadie. Todos somos iguales. Amén. Todos somos iguales. Puede ser el evangelista, ¿verdad?, más usado por Dios. Puede ser el pastor más usado por Dios. Puede ser el hermano más usado por Dios. Pero todos valemos igual delante de la presencia de Dios. Todos valemos igual. Porque Él no pagó un precio más alto por ellos y un precio diferente por usted. El precio que Él pagó en la cruz del Calvario, lo pagó por todos nosotros, por igual. Amén. Entonces, estoy en la introducción de lo que estamos estudiando este capítulo 23. ¿Por qué? Porque ciertamente tenemos el cuidado y acatamos las leyes, ¿verdad?, del virus que está sucediendo a nivel mundial. Porque esto es a nivel mundial. Y un virus, pues, a nivel mundial. Pero, de lo que estamos estudiando hoy en este día, el viernes empezamos y hoy, y vamos a terminar el otro fin de semana, si el Señor no ha venido, es sobre el virus que hay, pero dentro del ámbito cristiano. Sobre los títulos que hoy en día el hombre ocupa y que esos títulos ha llevado a arrastrar mucha gente y apartarlos de la verdad bendita que es la palabra del Señor. Amén. Ahora, vamos al capítulo 23. Usted ya está ahí, ¿verdad? Amén. El viernes estudiamos del Mateo capítulo 23 para mis hermanos. Mateo capítulo 23, el viernes estudiábamos el verso 1 al 13, perdón, al 12, donde el Señor describió a los escribas y a los fariseos y donde vimos que el Señor nos aconsejó, como en ese tiempo aconsejó a sus discípulos, de que tuvieran cuidado de ellos. Fíjense, no de la persona, fíjense, nosotros no es que rechacemos a la persona, sino la falsa doctrina que la persona presenta. ¿Me entiende? El Señor Jesucristo nunca rechazó el alma de un fariseo. Aún hubieron fariseos que vinieron a los pies de Cristo. Entre esos estuvo Nicodemo, era un fariseo. Y el Señor Jesucristo no lo rechazó. ¿Verdad que no lo rechazó? Zaqueo era también un fariseo. Y el Señor Jesucristo no lo rechazó. ¿Por qué? Porque cada una de las personas, de los seres creados por Dios, tienen un alma. Amén. Todos tienen un alma. Y puede ser la persona más corrupta del mundo, pero tiene una alma.
Y si esa alma se arrepiente y reconoce al Señor Jesucristo como su Señor, Dios lo perdona. Y puede ser la persona más horrenda y más despreciable del mundo, pero Dios le ama. Dios también murió, Jesucristo murió por él también en la cruz del Calvario. Entonces Dios no es que rechazaba el alma de las personas, sino la doctrina que ellos enseñaban. Como en el Apocalipsis dice, ¿verdad? Donde enseña que las iglesias tenían a los nicolaitas y a otros más, y les habla, ¿verdad? La palabra ahí donde que tengan cuidado con esa falsa doctrina. Entonces vamos a empezar con el verso 13. ¿Cuál es el tema de esta tarde? Jesús denuncia o rechaza al mal consejero. ¿Cuál fue el tema del día viernes según lo que estamos estudiando? El buen consejo ayuda si se toma en cuenta. Los fariseos y los escribas aconsejaban, y el Señor Jesucristo dijo, mientras aconsejen con la palabra, atiendan la palabra, pero no hagan lo que ellos hacen. Así les digo, ¿verdad? Si por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, y yo lo usé como ejemplo el viernes, hermano, Cristo te ama, sigue adelante, esfuérzate. Dice la palabra del Señor, Dios honra a los que le honran. ¿Es palabra del Señor esa? Sí. Usted debe tomarla, aunque si yo ando dando mal testimonio, usted no debe de tomar el ejemplo que yo ando dando, pero la palabra es palabra bendita, palabra de Dios. Entonces, vamos a entrar al verso 13. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Jesús denuncia o rechaza al mal consejero. Dice, más. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Esa palabra suena fuerte, ¿verdad? Si a usted se la dijeren o a mí me la dijeren, ¿cómo se sentiría usted? ¿Ah? Mal. Pero si usted fuera un hipócrita. Pero si usted no lo fuera, usted no se va a sentir mal, ¿verdad que sí? Por ejemplo, si aquí desapareció un reloj, ¿verdad? Muy bonito, digamos, o donde usted trabaja, va usted a limpiar una casa y desapareció un reloj, pero a esa casa sabemos que no solamente entra usted, sino que entran más de usted, y empiezan a investigar, ¿verdad? Usted no se va a poner mal, usted no se va a sentir señalado, porque usted no lo ha tomado. Y aunque usted está dentro del grupo que estuvo en esa casa, ¿quién es el que se va a sentir señalado? El que lo hizo. Entonces, aquí el Señor Jesucristo les dice, ¡ay de vosotros! Esa palabra ¡ay! Puede tener mucho significado. Entre uno, el significado que tiene en Apocalipsis. En Apocalipsis, el significado de ¡ay! Es como decir, pobrecitos por lo que van a pasar. Amén. Entonces el Señor les dice aquí, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Ahora, la palabra hipócrita viene de la palabra griego, que quiere decir comediante. Fíjese, es una palabra del griego que quiere decir comediante. Usted ha visto los comediantes, de verdad, en las televisiones. No va a decir que no, porque los ha visto. Amén. El comediante toma papel en su comedia o en la película, en lo que sea, que no le corresponde o que no lo ha hecho él. Y hace reír, si es posible, a otras personas. Entonces, eso significa, dice también, que porque desempeña un papel ajeno a su verdadera personalidad. Finge una cualidad o un sentimiento o una virtud que no desempeña. Es un papel ajeno a su verdadera personalidad. Ese es un hipócrita. Y aquí el Señor Jesucristo llama hipócrita ¿a quiénes? A los fariseos y a los escribas. Porque estos se la llevaban de consejeros. Pero no eran buenos consejeros. Porque ponían cargas sobre los hombros de los hombres que ni ellos mismos podían llevar. ¿Sí me entiende? Ese es el problema que estamos viviendo, o el virus que estamos viviendo a nivel
de cristiandad en estos días. ¿Pero sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, y en los últimos días vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el ungido. Y hoy tenemos tantos ungidos a nivel de cristiandad, que ya no hay siervos, sino puros ungidos. Está difícil eso. Es un virus, hermanos. Ahora, ¿cómo es entonces que el Señor Jesucristo puede llamar hipócrita a estos hombres si estos hombres eran tan bien preparados en el conocimiento de la palabra? ¿Ah? Los escribas eran intérpretes de la ley. Los fariseos eran también lectores de la palabra. Tenían conocimiento de la palabra. Entonces, es que conocimiento es una cosa, pero tener realmente aquella comunión o relación con Dios es otra. Ahora, ¿por qué llama a Jesucristo hipócritas a esta gente? Si a usted yo le digo, hermano, usted es un hipócrita, usted va a decir, hermano, ¿por qué me llama usted hipócrita? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? A ver, demuéstreme, ¿por qué me llama hipócrita usted? Aquí el Señor lo llama hipócrita. Y aquí vamos a ver la respuesta, por qué el Señor le llama hipócrita. Verso 13. Dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mire cómo el Señor Jesucristo les describe la hipocresía de estos hombres. ¿Por qué? Porque como ellos no aceptaban el ministerio de Jesús, y a la misma vez como ellos eran reconocidos a nivel social, ¿por qué? Porque buscaban la primera banca de las cenas, buscaban los primeros lugares de los lugares donde iban, ¿verdad? La fiesta y toda esa cosa. Cuando dice la Biblia, iban por las plazas y a ellos les agradaba que les hablaran maestros, rabí. Entonces aquí el Señor ahora les dice, ustedes cierran el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Cómo? Por su hipocresía. Y un día el Señor Jesucristo los llamó a ellos sepulcros blanqueados. Porque por fuera manifestaban espiritualidad. ¿Sí me entienden? Por fuera manifestaban espiritualidad. Sus vestimentas manifestaban espiritualidad. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Lejos de Dios. De tal manera que el Señor Jesucristo les dice que ellos habían aumentado aquello que los judíos tenían por costumbre, y el viernes lo vimos, ¿verdad? Ponerse unos textos bíblicos aquí. Ellos lo habían hecho 4 veces más para demostrar. Es como aquel que no para en un servicio, no para de hablar en lengua, mucho para manifestar que hay espiritualidad. Pero no todo el que habla en lengua es espiritual. Amén. Y hemos tenido experiencia a esos hermanos, que no todo el que pasa y empieza a hablar en lengua es espiritual, porque el hablar en lengua no es señal de espiritualidad. Amén. Y aquí el Señor les dice, ustedes cierran la entrada al reino de los cielos a la gente por su manera de portarse. Porque una cosa es estar sentado escuchando la palabra en un servicio, y otra cosa es allá afuera. ¿Ah? Entonces, ustedes lo que vienen a ser hipócritas, piedras de trompiezo para otros que quieren venir al camino del Señor. Y todos nos hemos encontrado con personas así, con líderes así. Amén. Vamos al verso 14. Verso 14. Amén. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Otra vez que les dice la palabra? Hipócritas. Amén. Ahora, el Señor Jesucristo no solamente se los decía porque Él veía sus hechos, sino porque el Señor Jesucristo conocía el corazón de cada uno de ellos.
Amén. El corazón de cada uno de ellos. Él, por ejemplo, él conocía los pensamientos de las personas que estaban a su alrededor. No solamente los hechos. Nosotros podemos ocultar los hechos. Cuando querramos podemos ocultarlos delante del ojo del hombre, pero no delante de los ojos de Dios. Y cuando nosotros venimos a ocultar nuestros hechos malos delante de Dios y delante de los hombres, ¿qué venimos a hacer, hermano? Un hipócrita. Porque venimos, vaya, los que participamos, no solamente aquí, a nivel de toda congregación, venimos, participamos de lo que sea, en cualquier área que sea, participamos en un servicio. Amén. Pero lo hacemos muchas veces hipócritamente. ¿Y qué decíamos que significa la palabra hipócrita? Significa tomar un papel que realmente, o un personaje, o unas acciones que realmente no lo somos. Que no lo somos. Ok. ¿Por qué el Señor Jesucristo le vuelve a llamar hipócritas a esta gente? Ahí está la respuesta en el verso 14. Porque devoráis las casas de las viudas. Y como pretexto, hacéis largas oraciones. Y el Señor les dice, y por esa hipocresía recibiréis mayor condenación. Entonces quiere decir que la hipocresía iba a traer su paga. Un hipócrita, hablándolo literalmente, tarde o temprano va a caer por su propia hipocresía. Y la hipocresía es una falsedad. Entonces, la primera vez que el Señor Jesucristo les llama hipócrita a los escribas y los fariseos, primeramente fue porque eran piedras de tropiezo para otros. Amén. Y ahora les llama hipócrita porque dice, devoráis las casas de las viudas. O sea, allá andaban, ¿verdad? Presente, cómo obtener ganancia, como hoy en día. ¿Cuántos líderes solamente administran, pero por ganancia? Amén. ¿Verdad que no puedo quedarme ahí corto en el sentido de poder explicar más de estas cosas? Porque usted ya lo sabe. Entonces, como ya usted ya lo sabe, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Lo que el Señor Jesucristo dijo. No os dejéis engañar. Ahí está la respuesta. No os dejéis engañar. Usted, hermano, hermana, sírvale a Dios. Aunque exista el engaño alrededor suyo, pero usted manténgase firme en el Señor, porque Dios lo va a honrar, porque usted está honrando a Dios. Así lo dice la Biblia, claramente. Yo voy a servir a Dios. Mire, yo he conocido cantidades de hermanos, aparte de ustedes he conocido muchos, que éramos muy buenos amigos. Pero llegó el día que ellos se apartaron del Señor. Pero yo no me quedé. Porque ellos se apartaron del Señor, yo también me voy a apartar porque eran mis buenos amigos. No. Yo tengo que luchar, yo tengo que esforzarme por aquella bendición que Dios me ha dado, que es la salvación de mi alma. Tengo que esforzarme. Esta gente se aprovechaban, como hoy en día se aprovechan la gente, los líderes de este virus que tenemos a nivel congregacional, que no lo voy a tocar mucho porque ya usted tiene conocimiento de todo esto, ni tampoco voy a señalar nombre de personas porque no es ese el objetivo. El objetivo es de que en estos momentos aquí en la lectura el Señor denuncia y rechaza al mal consejero. No todas las predicaciones que usted escucha por internet o por Facebook realmente son de bendición. Amén. Y el problema que tenemos hoy en día es que hay hermanos que han dejado de congregarse y según se están alimentando por predicadores que ni siquiera a veces conocen. Por lo menos usted conoce a su pastor y sabe cómo su pastor vive y sabe dónde vive y conoce todo esto así. Pero muchas veces
Hay gente que ni siquiera los conocemos. Entonces, mire qué diferencia a lo que Pablo era. Pablo les dice así: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, ¿verdad? Como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Pablo, como apóstol del Señor Jesucristo, tuvo la oportunidad de poder aprovecharse. Amén. De poder aprovecharse. Lo que hoy en día vemos, gente, líderes que se aprovechan de la misma cristiandad, del mismo pueblo de Dios, en donde ellos viven bien acomodados y la gente con grandes necesidades. Y Pablo le dice así: yo, si hubiera querido, me aprovecho de ustedes. Pero dice Pablo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Dijo Pablo, si yo hubiera querido, me aprovecho de ustedes, dijo Pablo. Pero no lo hice. No lo hice. Ahora, ¿qué es lo que vemos hoy en día? Vuelvo a repetirlo. Lo que allá en el libro de Juan o Pedro, parece, no recuerdo bien, se dice que en los últimos días el pueblo iba a venir a hacer mercadería en las manos de los líderes. Y no es eso lo que estamos viendo hoy en día. Que ya no son ni predicadores, sino que son mercaderes. ¿Y dónde está la mercadería? Dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque el título que hoy en día los líderes se han puesto, porque ellos se los han puesto, a ellos les da o les manifiesta poder, autoridad y dominio sobre la gente. Y se aprovechan del pueblo que ama a Dios. ¿Y sabe usted por qué usted bendice la obra del Señor? Porque usted ama a Dios. Entonces, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y el Señor Jesucristo dijo en Mateo, ¿verdad? Que tengamos cuidado no ser engañados. Verso 15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Otra vez, ¿qué le dice? Hipócritas. Ya van 3 veces que los está llamando hipócritas. Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. En pocas palabras, vienen a ser peor que ustedes. Porque hacer prosélito es, por ejemplo, una persona de origen pagano y viene a convertirse en judío. Como usted dice, voy a agarrar la religión judía y usted se convierte al judaísmo y hasta se cambia el nombre. ¿Verdad? Y hay muchos así. Hay muchos que no voy a mencionar nombres, que hasta sus nombres originales antes se llamaban Ramón, hoy ya no se llaman Ramón. Antes se llamaban bueno, cualquier nombre. Y ahora ya hasta el nombre se han puesto nombre hebreo. Eso es ser un proselitismo, ¿verdad? O proselitismo es que yo me encargue de andar conquistando, voy a decir esto así, conquistando gente de otra congregación para traerlos aquí. Pero con el único objetivo, ¿cuál es el objetivo? Hacer un número. Y ese es el punto que se está buscando hoy. Y por eso lo que menos se predica es la palabra. Es la palabra. ¿Por qué? Porque lo importante de hoy en día no es predicar la palabra, sino el número. El número. Eso es hacer proselitismo. Por ejemplo, hoy en día hay un grupito por allá que uno se salió de la congregación, enojado, no se quiso someter y se llevó 15 personas. Allá viene aquel y me busca a mí y ya vengo yo usando esa palabra cobertura y le doy la cobertura y viene siendo él parte de la congregación de acá y de repente hay otra congregación por allá
también necesita cobertura, está bien, hermano, véngase, y ya tengo 2 congregaciones. Ya con 2 congregaciones ya tengo la libertad de llamarme apóstol. Y eso no es bíblico. O porque el hermano se fue para Washington, digamos un ejemplo, y allá Dios lo usa y levanta una obra, el hermano busca la cobertura, usando esa palabra que se usa, ¿verdad? Cobertura, de aquí de nosotros. Entonces, allá el hermano empieza, entonces yo ya soy un apóstol porque el hermano se fue de aquí a empezar obra ahí en Washington, entonces nosotros le damos la ayuda, amén. Entonces, un apóstol es aquella persona, y los hay, hermano, los hay, y yo he conocido algunos. Es aquella persona que no pone su amor y su corazón a un edificio propio de la congregación, que dura 1 año, 2 años, 3 años levantando esta obra, y luego Dios lo mueve a otra ciudad a levantar otra obra allá. Así. Allá él levanta otra obra, dura su año, 2 años, depende del tiempo que Dios lo tenga, y de ahí Dios pone a un pastor y de ahí se va a levantar otra obra. No es de aquellos que vienen 2 congregaciones, 3 congregaciones y están bajo mí, ahora yo soy el apóstol de ellos. Eso no es así. Y por eso que hoy en día hay aprovechamiento. Los líderes se están aprovechando. ¿Y sabe por qué? Porque hay mucha falta de la lectura de lo que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo llama Dios a esta gente? Hipócritas. Hipócritas, primero les dijo hipócritas porque cubrían, cuando veían una persona sola, una viuda, se aprovechaba. Wow, vamos a aprovecharnos de la viuda. Lo que hay hoy en día, ¿verdad? Bueno. Verso 16. Mire cómo lo llama Dios aquí. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Con todo el respeto, ¿verdad? Las personas que tienen el problema de su vista, que no pueden ver cero. Con todo el respeto a ellos. Pero, usted se dejaría guiar si usted va para Los Ángeles y quiere ir con alguien, pero de repente alguien le dice, yo voy para allá, pero yo no veo. ¿Usted se iría con una persona así? Con todo el respeto, ¿verdad? A los hermanos o cualquier persona que tenga ese problema. No. Sería usted que tiene la vista buena quien sería el guía de ellos. Pero aquí, espiritualmente, el Señor le dice a esta gente, guías ciegos. ¿Por qué le llama el Señor guías ciegos a ellos? La misma palabra trae la respuesta a cada pregunta. La misma palabra. Es como dije hace unos días atrás. Yo quisiera saber cómo era la vida de Pablo. Voy a ver películas de Pablo, ¿verdad? Voy a ver películas de Pablo. Es como, por ejemplo, vaya con eso de la danza que le llaman, ¿verdad? Eso del frente con bandera y todo eso. Una vez una persona dijo, pero usted no ha visto, dijo, la película cómo David danza desnudo. La película. La palabra de Dios nunca dice así. La palabra de Dios dice que David se despojó de sus ropas reales de rey y se quedó con ropa como cualquiera de nosotros. Y empezó a adorar y a glorificar a Dios. Ahora aquí, el Señor, después de haberlos llamado hipócritas, les dice guías ciegos. Pero dije el viernes una cosa, que el problema muchas veces no son estos líderes que engañan. El problema también muchas veces somos nosotros que nos dejamos engañar. Amén. Que nos dejamos de engañar. Ahora el Señor les dice, guías ciegos. Imagínense, usted va a un parque, usted maneja de aquí 2 horas, porque quiere ir a un parque muy bonito. Ya llega usted a las oficinas y de repente, ya después de decirle, él es su guía. Y vuelvo a decirlo con todo respeto, ¿verdad? Literalmente hablándolo.
El guía es una persona que no mira a dónde lo va a llevar. No dijo el Señor Jesucristo un día que un ciego no puede guiar, porque si no ambos. Aquí el Señor Jesucristo les llama guías ciegos. El virus a nivel congregacional, a nivel de cristiandad, estamos en ese problema, pero el problema se hace más grande todavía. ¿Sabe por qué? Porque no solamente son guías ciegos ellos, sino también nosotros como oyentes somos oyentes sordos y ciegos quizás a la misma vez. Y estamos, hermanos, óigame bien esto, en los últimos días, esto que estamos viviendo, la verdad yo nunca pensé que en 2020 íbamos a empezar así. O sea, claro, lo empezamos más o menos, ¿verdad? Pero de repente como que, ¿sabe cómo fue esto? Como cuando usted hace una hilera de cartas, ¿verdad? O cualquier otra cosita, y usted las pone paraditas una por otra, y al final usted pone una, y nomás empuja esa. Sí sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? Pues nomás empuja esa y empieza toda a caer hasta que llega a su final. Así ha sucedido esto que estamos viviendo. Y esto no se va a acabar. Esto va a seguir. Pero sabe una cosa, es donde debemos de luchar para que nuestras vidas estén bien delante del Señor. Debemos de esforzarnos. Vamos a ver por qué les dijo el Señor guías ciegos. Vamos a leer del 16 al 18. Ya estamos a minutos de terminar. Dice: hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro y el templo, es deudor. Como quien dice, ¿cómo anda usted, hermano? Mire, fíjese que yo cometí un pecado. No, mire, Dios le ama a usted, pero no se olvide los diezmos y la ofrenda, Acuérdese. ¿Ok? Así como anda usted, no hay problema. ¿Quiere cantar un canto especial? Venga, cántelo, no hay problema. ¿Ok? No hay problema. Pero acuérdese, de los diezmos, usted es deudor con Dios. Y luego le dice, insensatos y ciegos. No solamente les dice guías ciegos. Un guía va a guiar a las personas por el camino correcto para enseñar lo correcto. Y tiene que ser, cuando dice insensato, el guía tiene que ser conocedor de lo que va a enseñar. Pero imagínense, si a mí me buscaran para ir a enseñar la ciudad donde usted es, o aquí, que me diga, viene un grupo de personas y que me dice, lléveme a enseñar por todo Springfield. Hay áreas que yo no las conozco. Y si yo le digo a ustedes, yo conozco, yo lo voy a llevar, soy un insensato, porque no estoy hablando con la verdad y soy un guía ciego. Pero si yo tengo conocimiento de aquello, yo les digo, está bien, lo voy a llevar a cada casa donde viven los hermanos y empiezo con los demás cerquita. Y a cada uno los llevo donde ellos viven, porque yo tengo conocimiento. Y el Señor Jesucristo aquí les llama a ellos insensatos. O sea, inmaduros en sus actos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor? ¿Qué es mayor? Le dice el Señor. Mira la pregunta. ¿Qué es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Estar bien delante de Dios o estar en hipocresía? Así le quiso decir el Señor. Lo mejor es estar bien delante del Señor. Porque, ¿de qué sirve que traigas tu ofrenda si tu corazón está lejos de Dios? Ahora, con esto no quiero decir, ¿verdad?, que no hay que traer la ofrenda. Claro, tráigala y multiplicada, triplicada, cuadruplicada. Amén. Dice, también decís, dice el verso 18, si alguno jura por el altar, no es nada. Fíjese qué hipocresía tan grande. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, o sea, sobre el altar, es deudor. Vea usted cómo está el ámbito a nivel cristiandad en estos días. ¿Cómo está?
Mire, el mismo cristiano conocedor de Dios, mire, ¿cómo está la situación de ellos? Voy a decirlo y sin ningún temor, pero nuestra espiritualidad ha decaído en estos días, hermano. Nuestra espiritualidad ha caído en estos días, que debería de ser al revés. Debería decir que en estos días que estamos viviendo, deberíamos de buscar más de Dios. Amén. Todos los 7 días de la semana tenemos movilización a nivel general allá afuera en las calles. ¿Sí o no? A nuestros hijos pequeños los llevamos a los parques, como les dije al principio, ¿sí o no? Allá andan nuestros hijos jugando, tocando hierros donde otra gente los tocó. Andamos visitando familia, visitando amigos. Y no tenemos ningún cuidado de eso. En las tiendas, yo me he encontrado con personas en las tiendas. Pero tenemos el miedo de congregarnos. Porque si nos congregamos, nos podemos enfermar. Pero bien en las tiendas, allá andamos. Bien en los juegos de los parques, allá andamos con los niños. Los niños andan tocando esos juegos, como les dije a ustedes. ¿Sí me entienden esos juegos que hay? Allá andan los niños tocando los barrotes de hierro, donde otros han tocado, allá andan jugando. Allá. Pero congregarse es donde hay temor. Entonces, ¿a qué sentido hemos llevado? Que nuestra vida espiritual ha decaído en estos días. No en todos, pero ha decaído. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo donde la Biblia dice que en los días finales el amor de muchos se va a enfriar. Amén. Se va a enfriar. Aleluya. El Señor Jesucristo se lo dijo así claramente a ellos, sin ningún temor se los dijo. ¿Y por qué va a haber temor de decirles la palabra que viene de Dios a cada uno de nosotros? Si es para nuestro bien. Amén. Amen. Y concluyo aquí. Aleluya. El verso 19 al 22. ¡Ay de vosotros! Mire la palabra que usa aquí el Señor Jesucristo. Sí la tienen ahí ustedes, ¿verdad? La están leyendo. La palabra necios. Usó la palabra hipócrita. Usó la palabra guías ciegos. Usó la palabra insensatos ciegos. Y ahora necios. Y aún los llamó también hijos del diablo. Cuando les dijo que andaban buscando prosélitos, de mar a tierra buscando prosélitos, o sea, buscando gente como hacer las judías. ¿Por qué? Porque entre más gente hay, más se les puede sacar a la gente. Ese es el punto de hoy en día. Ese es el punto de hoy en día. Entre más número hay, dice el líder, entre más gente hay, más beneficio para mí. Y no es ese el objetivo del evangelio del reino de Dios. El objetivo del reino de Dios es, hermano, el alma que cada uno de los seres humanos tiene. Y a eso es lo que Dios le interesa y le importa. Y claro, un corazón alegre es agradecido con Dios, que voluntariamente ayuda, ofrenda y ayuda a la obra a seguir adelante. Pero el objetivo no es solamente como los hipócritas, ¿verdad? De los fariseos y los escribas y otros más que habían, pero el Señor solamente señala a estos dos. Y como dije al principio, hermanos, el Señor nunca rechazó a estas personas. El Señor rechazaba sus hechos. Y le mencioné Zaqueo, fariseo y publicano, un ladrón. Le pregunto, ¿lo rechazó el Señor Jesucristo? No. Zaqueo, date prisa, desciende de ese árbol, porque hoy es día de ir a tu casa. ¿Ah? ¿Lo rechazó? No lo rechazó, pero sí rechazaba las obras que Zaqueo hacía. Nicodemo llegó de noche porque era un maestro judío, un fariseo, y llegó de noche como para que nadie, ¿verdad? Señor, ¿qué debo de hacer para nacer de nuevo? De cierto te digo,
Le dice, y empieza el Señor Jesucristo a hablar con Nicodemo. ¿Lo rechazó? No lo rechazó, pero sí rechazó la enseñanza de ese fariseo. Y entre eso hubieron muchos. Mateo, que después fue usado para escribir, inspirado por Dios para escribir el libro de Mateo, era un publicano al servicio de los romanos. Pero el Señor no lo despreció. Ahora, ¿lo rechazó Dios a usted? ¿Verdad que Dios no nos rechaza? No, Dios nos ama, hermano. ¿Sabe lo que Dios rechaza de nosotros? Nuestros hechos son los que Él rechaza. Entonces, Jesús denuncia y rechaza al mal consejero. Ojalá que usted y yo seamos consejeros, pero verdaderos consejeros. No de aquellos consejeros que hoy hacen las cosas y mañana no las hacen, como muchos cristianos. Termino leyendo el verso 19. Dice, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura o el que hace votos por el altar, jura por el altar o jura por él, o sea, por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que habita en el templo. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en el trono. La palabra jura es una palabra de hacer votos, de hacer votos. A nivel secular nosotros hemos usado esa palabra, ¿verdad? Cuando, no, te juro que te digo la verdad, y hacíamos hasta la señal, ¿verdad? De acuerdo los dedos, así, ¿verdad? Cuando te juro, le decíamos al otro. Esa, no es esa palabra en sí, es hacer votos. Como cuando usted viene y dice, hoy, Señor, hoy voy a servirte a ti, Señor. Me he apartado todo este tiempo, no he leído tu palabra, no me he congregado, no te he servido, porque he puesto mis ojos en los guías ciegos, Señor. Pero hoy este día voy a servirte, Señor. Voy a seguir adelante, y me arrepiento y me reconcilio contigo, Señor. Eso es hacer voto. Se está comprometiendo usted con Dios. Pero hay que cumplirlo. Entonces, pero para ellos, el hacer votos no era nada. Si no lo cumple, está bien, hermano. Si no lo cumple, está bien. Pero tu diezmo y tu ofrenda no te olvides. Ya sabes, ¿verdad? ¿Ah? Papi necesita esa ofrendita. Papi necesita ese diezmito. ¿Ah? Papi necesita un Mercedes-Benz, ya sabes. ¿Ah? Papi necesita hacerle otras 2 recámaras a la mansión. Ya sabes, ¿verdad? Ah, si tu vida no está bien, no, Dios conoce el corazón, hijo. ¿Ah? Ese no es el sentido, mi hermano. El sentido de la palabra del Señor es que ya terminé. ¡Aleluya! Hermanos, es muy importante seguirle al Señor y les bendecimos en el nombre del Señor Jesús.